Yo no sé si la Constitución, y lo digo así en tono, la Constitución, siga aguantando tantas modificaciones hasta dejar de ser la Constitución y convertirse en el reglamento constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Si bien la Constitución se supone que consagra los principios fundamentales de la nación, ahora pues tiene partes donde ya hasta el precio de los refrescos tiene garantía constitucional. Y bueno, en ese sentido, ¿qué nos espera con una Constitución que ya no constituye, que más bien reglamenta? Pues mira, Rafa, yo creo que en los últimos 15, 20 años ha habido esfuerzos importantes en encontrar caminos a través de reformas políticas. Bueno, inclusive, hace 2 legislaturas te recordarás la ley para la reforma del Estado, donde inclusive se abrieron mesas para debatir sobre la viabilidad de seguir reformando nuestra Constitución, o en su caso poder constituirnos con una nueva que pudiera aspirar a lo que hoy se está convirtiendo mucho en la nuestra, que es una aspiración. Nuestra Constitución se ha convertido en los anhelos o en las aspiraciones de los mexicanos. Pero al final del día sirve de mucho, Rafa, sirve de mucho porque cualquier ley secundaria que esté basada de manera muy clara con el techo constitucional da más fuerza, puede justificar presupuesto y ayuda a que las cosas se vayan encaminando. Y yo te diría, y me detengo, por ejemplo, en el tema de la reforma educativa constitucional. Yo, a diferencia de aquellos que consideran que, por ejemplo, el magisterio no fue escuchado, hoy tenemos a la luz del día que de las 31 entidades más el Distrito Federal, vemos algunos espacios de desacuerdo únicamente en 3. Es decir, en 29 hay acuerdo de la reforma, en 29 el magisterio trabaja, el sistema educativo entiende, y a propósito de las reformas a las leyes secundarias en esta materia, creo yo que vamos a poder cumplir con el anhelo que buscan todos los maestros mexicanos: tener seguridad laboral, tener la aspiración y la posibilidad de subir en el escalafón del magisterio, y a partir de ahí llegar al objetivo principalísimo de la reforma constitucional, que tiene que ver tener mejores condiciones educativas para las niñas y los niños mexicanos, para que puedan tener un mejor bienestar, porque de eso se trata, Rafa. Y me detengo sobre el tema del Congreso y los parlamentos, y si sirve o no sirve, y cómo se nos ve. Yo soy de los que piensa que ningún parlamento o Congreso del mundo está hecho para ser popular o para ser aclamado, porque, Rafa, aquí institucionalizamos las diferencias de la calle, y aquí nos aguantamos si ganamos o perdemos. Entonces, creo que en la misma construcción del Congreso mexicano, a partir de esta nueva etapa que inicia, y reconociendo a todos los grupos parlamentarios, porque puede estar a favor o en contra, pero hoy, Manuel, Rafa, ya no se toman las tribunas. Hubo un esfuerzo de tomar la tribuna en la reforma laboral que duró únicamente 2 horas. Entonces, inclusive en la madurez del congresista mexicano se está avanzando y entendiendo que si asumes la responsabilidad de ser parte de un Congreso, asumes la responsabilidad de que se puede ganar o perder, pero siempre respetar el resultado de las mayorías. Gracias. Diputada Núñez, ¿para dónde va el Partido del Trabajo? ¿Qué ruta mira en adelante? Bueno, el Partido del Trabajo tiene temas en la agenda legislativa que están pendientes todavía de abordarse. Algunas que ya fueron legisladas y que fueron insuficientes porque no fueron incluidas. En el tema, por ejemplo, de la reforma laboral, que nosotros votamos en contra, fue precisamente, bueno, pues porque la contratación bajo el esquema de una figura de intermediario nos parecía que era violatoria y que iba en contra de los derechos de los trabajadores, la contratación por hora, la falta de prestaciones sociales. Son temas que, si bien ya fueron legislados en periodo anterior o en este propio periodo, quedaron algunas de las posiciones como Partido del Trabajo que no fueron incluidas, que no se debatieron, que no se discutieron porque ganaron las mayorías, pero que seguimos con el dedo en el renglón y que las habremos de retomar, porque aunque haya habido ya una reforma, pues se vuelven a proponer la discusión de esos temas para lograr que estas grandes reformas efectivamente no solamente atiendan a un grupo de interés, sino que incluyan a la diversidad nacional
y que al final efectivamente se logre que el beneficio sea para todos los mexicanos. Gracias, diputada. Diputada, ahora viene para la cuestión educativa la reglamentación, las leyes secundarias. ¿Qué irá a proponer su partido? Pues primeramente conservar los derechos de los trabajadores. Que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que a propuesta de mi partido Nueva Alianza se estableció pedimos la autonomía plena del instituto, para que ésta en realidad realice una evaluación integral, como ya lo mencionamos, en el que no solamente evalúe a los maestros y a los alumnos, sino a todo lo que tiene que ver en la educación, la infraestructura. La infraestructura educativa en el país deja mucho que desear. Y ahí, si no hay condiciones para que los maestros y los alumnos desarrollen su desempeño, las escuelas sin sanitarios, sin agua, etcétera, de poco van a ayudar. Nosotros vamos a estar muy atentos y muy participativos en la cuestión de las leyes secundarias, en lo que se refiere al instituto, al servicio profesional docente, en el que la responsabilidad de ser mejor maestro se le deja además al maestro. No, aquí el Estado tiene una obligación de favorecer las condiciones para que el maestro se actualice, profesionalice su labor y pueda tener los estímulos y reconocimientos que tanto el Estado como la sociedad están obligados a hacerlo. Nosotros estaremos muy atentos a esto, a educación. Creemos que ya con la integración del Consejo del Instituto Nacional de Evaluación, pues ellos tendrán que ver la realidad de lo que está sucediendo en todo el sistema educativo nacional. Y que lo que se haga con evaluación se haga precisamente para conocer esa realidad y se hagan las propuestas idóneas para mejorarla. Y que no se satanice al maestro por una deficiencia o alguna insuficiencia que hay en educación. La educación es compromiso de todos y todos debemos de contribuir a que sea mejor. Gracias, diputada. Diputado Monreal, sin embargo hay muchísimas cosas que se hicieron entendiendo el punto de vista del Movimiento Ciudadano sobre, digamos, la falta de resultados en el debate o la sordera en el debate. Está la reforma laboral, está la de contabilidad gubernamental, la educativa, la del amparo, las playas, el seguro social. Sin embargo, parece que vienen retos importantes, y digo parece hasta que no se establezcan, el caso de la energética, por ejemplo, el de la fiscal. ¿Qué posición mira entonces en lo futuro Movimiento Ciudadano? Tú has comentado 6 instrumentos jurídicos que se aprobaron, solo 6. En el periodo primero y en el segundo, porque las 3 primeras se aprobaron en el primero, la laboral, la educativa y la de contabilidad, y la modificación a la ley orgánica de la administración pública, donde se fusiona la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, y se crea esta supersecretaría. Son reformas que no sirven a la población, son reformas que sirvieron a un grupo económico. La laboral le suprimieron derechos a los trabajadores, abandonaron las conquistas de cientos o de décadas de años, y ahora el trabajador está sometido a una ley injusta. Ese es mi punto de vista. La educativa ha generado esta inconformidad. En efecto, los maestros inconformes pueden estar en este momento expresándose públicamente en 3 meses, pero los que no crean en que hay inconformidad social en todo el país, que se esperen, porque esto no se ha terminado. Es la cerrazón. En esta Cámara no se escuchó a un solo maestro en el momento en que estaba reformándose la Constitución en materia educativa. Un grave error. Por esa razón nosotros creemos que el origen de la inconformidad se encuentra en la cerrazón y en la exclusión. Y me temo que si es la represión y el discurso duro de atacarlos como delincuentes, como vándalos a los maestros, están equivocándose. Es muy grave que se esté generando un ambiente de linchamiento social contra los maestros. Los otros 3 instrumentos que tú comentas es lo mismo. El 27 constitucional es para que los extranjeros compren bienes nacionales. Vas a ver, cuando se apruebe esta ley en 6 meses, las playas serán dueños los extranjeros. ¿Cómo va a competir un nacional con un extranjero? Se habla de que ya se estaba operando, que había simulación. Puede ser,
y no me quiero meter ese tema porque ya di el debate sobre eso, pero yo estoy en contra, y lo expresé públicamente, con la reforma al 27 constitucional. Son 3 instrumentos de los 30 y tantos que se aprobaron en modificaciones constitucionales y legales en esta Cámara que pudieran ser ponderados. Te voy a decir cuáles. 1, candidaturas independientes, que en efecto es un viejo reclamo de la izquierda y de grupos sociales. 2, ley de minas, en donde se establece un porcentaje de las utilidades del 5% para un fondo en obras para municipios y estado. 2 nada más. 3, el seguro social, yo no voté en favor, porque finalmente si no atacas de raíz la corrupción que hay en el seguro social, los pasivos del seguro social, no alcanzas, con todo el patrimonio del seguro social, no alcanzas a cubrir los pasivos. Hay un problema severo en el seguro social, y lo único que es esta reforma es recaudatoria. Van a adquirir, con el pago de los empresarios pequeños y medianos, van a poner en riesgo la planta de trabajo. Es decir, todos los instrumentos son instrumentos que se legislaron para una minoría, y lo puedo debatir con amplitud porque en estos 2-3 minutos no se puede, pero en el Congreso hay un abismo entre la representación real en la calle y la representación formal que nosotros somos. Y dicen, no es popular, no es para lograr popularidad en el Congreso. Puede que tenga razón, pero lo que yo digo es que un representante popular debe escuchar al pueblo, porque la Cámara de Diputados es el representante popular, por eso nos eligen, y por eso tenemos que consultar con la población si están o no de acuerdo con lo que estamos legislando. Un momentito, y desde el Congreso hacemos una pausa, continuamos. Se va a proceder a imponer la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913 de esta honorable Cámara de Diputados. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Todo se vivió aquí en San Lázaro el día 30 de abril de este 2013. Esta sala de prensa del Palacio Legislativo de San Lázaro vio transcurrir a un gran reportero que vino a saludar a los que dice, reconoce sus compañeros de oficio, a los periodistas que cubren cotidianamente las actividades de la legislatura, las actividades de los diputados, sus comisiones, sus discusiones, sus debates, sus acalorados encuentros y hasta sus distanciamientos y reencuentros. 30 de abril de este 2013. El Congreso, la Cámara de los Diputados, otorga la medalla Eduardo Neri, legisladores de 1913, a un comunicador, a un reportero, a un hombre que desde que olió la tinta, muy adolescente, en el periódico El Nacional, donde lo invitó, donde lo llevó de la mano un vecino de la calle San Jerónimo en el centro de la Ciudad de México. Desde entonces se fascinó con la letra hablada, la letra leída, la letra dicha, el lenguaje, en fin. Pero he aquí que Gutenberg saca de los claustros el conocimiento a golpes de imprenta. La posibilidad de la reproducción mecánica de las palabras modifica la perspectiva cultural y cambia fundamentalmente las estructuras del poder.
El libro primero, el periódico después y últimamente los medios electrónicos pulverizan el poder tradicional al diseminar la voz. Cuando los significados de las palabras son fijados por quienes usan de ellas, cuando las masas y los pueblos acceden a una mayor información, se empieza a dar cuerpo al bello sueño que llamamos democracia.